Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. No te lo puedes perder. Buenas a todos, aquí estamos en La Espada de Damocles, continuando con nuestra saga aquí de Cristo como arquetipo. Vuelvo a repetir para aquellos que escuchan este programa suelto que estamos hablando de la figura de Cristo, pero estamos redefiniéndola, estamos replanteándola. Jung decía que el arquetipo de Cristo se expresa de tres maneras: históricamente, religiosamente o teológicamente, y luego también en el ámbito personal. Entonces, cuando decimos que el arquetipo de Cristo se expresa en la historia, lo que queremos decir es que la figura de Dios, la imagen que tenemos de Dios, va variando a lo largo de la historia. Se entiende, o dice Jung, que en el principio de los tiempos, cuando el ser humano era, digamos, el hombre de las cavernas, su relación con Dios era distante. Dios estaba ahí en el cielo, preocupado por sus cosas, eran dioses atmosféricos, del trueno, de la lluvia, y el ser humano por el otro. Y bueno, como mucho había que complacer y aplacar a los dioses y punto. Esa es la misma relación que ese ser humano de esa época tenía con su inconsciente. Es decir, había una escisión. Por un lado estaba lo consciente y por otro lado lo inconsciente. Y no había un punto de conexión. El ser humano vivía su vida conscientemente, sin mucha autorreflexión, y lo inconsciente andaba por otro lado, por su cuenta. Entonces no había justamente este religar, esta religión, esta unión, este yoga, que significa lo mismo, unir. A lo largo de la historia esto fue dándose cada vez más. Ya vimos con la saga de la naturaleza de Dios como la figura de Job es una figura que pone entre la espada y la pared a esa imagen de Dios, exigiéndole una participación, exigiéndole explicaciones. Es decir, hay un interés creciente del ser humano por entender. Y ya hacia nuestra época nace la psicología como una especie de búsqueda, porque usted piense que antes de eso no existía la psicología. Las personas decían, no sé, esto Esto me me pasa pasa porque porque me me pasa, pasa. ¿viste? U otros decían, esto me sucede porque Dios quiere. Y otro le preguntaría, ¿y por qué Dios quiere eso para vos? No sé, es lo que quiere, me habré portado mal y me castiga. Entonces, poco a poco empezó una autorreflexión, un preguntarse ¿y por qué? ¿Por qué me castiga? ¿Por qué Dios tiene este mecanismo y no otro? Bueno, todo eso llevó, entre otras cosas, al nacimiento de la psicología, que es el estudio de la psique, ¿no? El entendimiento. Y de ahí la psicología fue profundizando cada vez más, desde la psicología conductista simplemente, a la psicología que llamamos hoy profunda, ¿no? Que es normalmente la vertiente que nace con Freud y abarca después a Jung y otros continuadores. Entonces, la figura de Dios aparece también en la historia, pero piense usted que si un niño pequeño, cuando nace, es prácticamente nada, en el sentido de que no tiene autodefinición ninguna, ¿no? Es decir, carece de cualquier eh, casi percepción de sí mismo, sino que se considera que todo es una unidad, un pleroma, ¿no es cierto? Todo es pleromático. Y luego, como niño, va creciendo y va edificando una identidad que como adolescente y luego como adulto sigue engordando. Finalmente, como anciano, se le acumula pesadamente todos los recuerdos y todo esto y muere. Y cuando muere, ¿qué pasa? Nace otro niño y empieza de nuevo el ciclo. Entonces, como es arriba es abajo, no podría ser de otra manera. Si al comienzo de la historia, en los hombres de las cavernas, todo era de esta manera, con esta separación, y poco a poco surgió la autorreflexión, las ganas de preguntarse el porqué de las cosas y entender, bueno, quiere decir que si en la vida de un ser humano, cuando muere, nace un niño y arranca el ciclo otra vez, en la vida de la historia humana también tiene que pasar lo mismo. Cuando acaba la historia humana, vamos a hacerlo para la cámara así, de este lado, acaba la historia, la línea de tiempo, empieza desde cero otra vez.
Es decir, cuando lleguemos a la enantiodromía final, esa lucha de opuestos y la famosa apocatástasis, que es cuando todo se reintegra al pleroma, todo vuelve como una especie de descanso, lo que los hindúes llaman el pralaya, ¿no? La gran disolución, el mahapralaya, la gran disolución. Ellos dicen que hay disoluciones pequeñas y de vez en cuando una grande. Entonces, imagíneselo así. En su vida cotidiana usted tiene pequeñas disoluciones, ¿no? Pierde algo, finaliza un ciclo y luego hay grandes disoluciones. Por ejemplo, su muerte. Entonces, luego de estas disoluciones, ¿qué pasa? ¿Se acaba la historia? No, empieza todo otra vez. Vishnu, por ejemplo, vuelve, cuando hace el pralaya, la disolución, él inhala y mete en sus poros a todos los universos. Y cuando exhala, vuelve a manifestar todo esto, toda la creación otra vez. Y empieza todo desde cero. La gente dice, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Adán y Eva. Y empieza de nuevo. Entonces, si, si nosotros creamos la historia y la vivenciamos de esta manera, iniciando desde una especie de nesciencia, desde no sé nada, hasta sé un montón, y cuando sabemos demasiado ya estamos sobresaturados y morimos para volver a iniciar como un niño que no sabe nada otra vez, la historia tiene que ser igual. Entonces, cuando nosotros lleguemos a un punto, históricamente hablando, de gran desarrollo y autorreflexión y nos preguntemos mil cosas y tengamos millones de respuestas y eso nos pese mucho, bueno, nos extinguiremos seguramente con una gran catástrofe y todo volverá a empezar de nuevo con un ser humano que aparece lleno de pelo como un hombre de las cavernas, haciendo sonidos onomatopéyicos, no preguntándose nada y viviendo en un mundo donde no hay separación entre lo consciente y lo inconsciente, no hay autorreflexión. Entonces, en un nivel, la figura de Cristo es esta voluntad de conectar lo inconsciente con lo consciente. Es ese intento de, en lo psicológico, conectar y en lo divino es lo mismo, conectar el hombre con Dios. Entonces es un fenómeno histórico, es un fenómeno religioso, porque se refleja en nuestra forma de construir la religión, nuestra forma de representar a nuestros dioses, de representar el camino espiritual que hacemos, y también se representa en cada persona, ¿no? En la psique suya y mía, en las evoluciones e involuciones que hacemos continuamente en nuestra vida cotidiana, en cada día, ¿no? Siempre hay una figura eterna, por eso es un arquetipo, es eterno, siempre va a aparecer cada tanto las ganas de conocer lo que me está pasando profundamente. Y ese puente entre lo inconsciente y lo consciente en religión cristiana se le llama Cristo, ¿no? Es el Hijo, el que conecta al Padre con el hombre y al hombre con el Padre. Es el puente. Entonces, jugando con estas tres dimensiones, historia, religión, psicología, vemos que Nietzsche dijo que Dios ha muerto. Y se lo ha criticado mucho con esta frase, Dios ha muerto, ¿no? Nietzsche dijo, ¿Sabe qué? Para mí, Dios se murió, muerto y enterrado. Entonces, muchos creyentes detestan a Nietzsche porque consideran que es un antirreligioso. En realidad lo que estaba diciendo Nietzsche no era que había muerto la imago Dei, ¿no? La posibilidad de pensar en un algo que nos trasciende. Llamémosle lo inconsciente psicológicamente o teológicamente Dios. No, él no era tonto. Él lo que quería decir era que el Dios institucional, el Dios mediado por la institución había muerto. De la misma manera que podríamos decir que lo inconsciente mediado por, qué sé yo, Freud había muerto, uno puede decirlo. Sin embargo, sigue existiendo en otros investigadores, ¿no? Como Jung o continuadores como, qué sé yo, Hillman, u otras teorías como la Gestalt, sigue existiendo esta búsqueda, ¿no? Esta creación de nuevas imágenes, nuevas formas de concebir lo inconsciente. Pero que la forma imperante en el momento, esto de ir a la iglesia, ir a la mezquita, ir a la sinagoga, había muerto, que Dios ya no estaba ahí. ¿Dónde estaba ahora? Bueno, él decía que había llegado, o no lo decía, pero lo dejaba entrever, había llegado, esto lo dice Jung,
el kairos, ¿no? El tiempo adecuado. El kairos es para los griegos el momento adecuado para que pase algo, ¿no? Siempre hay un kairos para cada cosa, ¿no? Hay un momento exacto para disparar la flecha, hay un momento exacto para, no sé, tomar el autobús, hay un momento exacto para iniciar un negocio, un amor, hay un momento exacto. Bueno, es el momento exacto para que Dios nazca en nuestro corazón. Y es una frase esa muy trillada que suena a poesía. Bueno, se refiere a que uno inicie un camino de descubrimiento de lo inconsciente y no ya acudir a la asociación psicológica de no sé qué para... No, no, no. Traerlo al campo personal. Entonces, eso habla de un cambio en la imago Dei. La imago Dei es la imagen de Dios, ¿no? Si yo tengo una imagen de Dios que consiste en que tengo que acudir al psicólogo para que me explique lo que me pasa, esa es mi imago Dei. Y así voy a comportarme y todo va a tener que ver con eso y lo voy a justificar todo y todo va a caer en su sitio perfectamente cuando yo lo explique porque a mí me convence esa idea. Pero si yo cambio mi imago Dei, cambio mi paradigma, todo ya no va a encajar como lo estaba planteando, ahora va a tener que tener una nueva forma. Entonces, fíjese, Cristo nace en el cielo, por así decirlo, y baja a la tierra, ¿no? Estaba con el Padre desde el inicio de los tiempos, aunque no se manifestaba. Fíjese que en el Antiguo Testamento se manifiesta Satán muchas veces, pero no Cristo. Cristo está ahí como dormidito y de repente se empieza a manifestar, empieza a aparecer en el mundo. Bueno, es decir, podríamos decir, Cristo desciende, ¿no? Al mundo de las personas. Es decir, el sí mismo, lo inconsciente, tiene ganas de venir al ego, a lo consciente. Tiene ganas de acercarse. O, en términos teológicos, Dios tiene ganas de acercarse al hombre. Ese es el camino del Advaita, por ejemplo, hindú, de la no dualidad. Es una especie de el ego se abre, el ego desaparece ante la luminosidad que me envuelve y directamente me calcina. Es lo único que existe, esa luminosidad, esa trascendencia, eso, ¿no? Ese es el camino, es un camino sin esfuerzo, es me abro, mira, desciende del cielo. Es como decir, Aham Brahmasmi, descubrí, soy Brahman, soy lo luminoso, punto. Todo eso que acabo de descubrir que es lo inconsciente, las pulsiones, las inclinaciones, era todo lo que había. Mi sensación de libre albedrío nunca existió. El ego no era real. Ese es el camino de la Advaita. Es como si uno viera a Cristo y dijera, eso es lo verdadero. Ninguna otra cosa. Este ego no existe. Al lado de eso no es nada. Es como ser calcinado por Dios. Por otro lado, existe un Jesús que nace de la tierra, de María, nace crece, no sé, orina, defeca, se enferma, tose, estornuda y juega y poco a poco va haciendo todo su proceso hasta que resucita y sube a los cielos, asciende. Entonces ahí hay una ascensión de lo humano a lo divino. En el otro caso hay un descenso de lo divino a lo humano. En el descenso siempre hay como una especie de actitud nuestra de, bueno, me quedo aquí a la espera. Pero en la otra hay una actitud más activa de nuestra parte, una especie de vamos a buscar a conquistar eso, a lograr aquello, ese Jesús que lucha, que tiene tentaciones, que se arrepiente, que en la cruz inclusive duda por un momento. Ese es un camino de esfuerzo, muy reflejado en la alquimia, por ejemplo, que es su lema es el vitriol, visita interior a terre, rectificando invenies occultum lapidem, visita el interior de la tierra y rectificando, corrigiendo, trabajando. Por eso el alquimia dice leye, 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 releye, ora et labora, ¿no? Es decir, lee, 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 relee, ora, reza y trabaja. Es decir, esfuérzate. Inveñes, es decir, rectificando, corrigiendo los errores, inveñes occultum lapidem. Encontrarás la piedra filosofal, ¿no? Llegarás a la piedra filosofal. Es el camino del yoga también. Es el de esfuérzate, mejórate y llegarás. Entonces, ¿de dónde viene la individuación? Bueno, la individuación
viene de dos cosas. Uno podría decir, bueno, viene de Dios. Algunos van a decir, la La individuación individuación es es un un hecho hecho divino. divino. Cuando Cuando Dios Dios quiere quiere que que despiertes, despiertes, despertás. despertás. Esa es una postura, que es la postura de la Advaita también, la no dualidad. Cuando Dios se le ocurre, cuando la gracia divina se quiere derramar, se derrama y ahí estás haciendo lo que nunca pensaste que ibas a hacer. Bien, eso es así, perfecto. Pero también está la otra postura, que dice que gracias al ibris, al ego, al ego exacerbado, al ego inflado del que hablamos antes, se genera todo un patrón de circunstancias que nos lleva a inflarnos, a alienarnos, a buscar, a abrirnos y finalmente a conectarnos con aquello, con lo grande. Es decir, si dijéramos que solamente, ¿no? Que solamente hace falta abrirse a lo divino porque lo divino va a bajar cuando quiere, esa sería la actitud de la Advaita. Yo no hago nada, yo soy pasivo, que ocurran las cosas cuando tengan que ocurrir, que se haga la voluntad divina, fiat voluntas tua, que se haga tu voluntad, como dice el Padre Nuestro, y bueno, que sea lo que tenga que ser. Yo no tengo ninguna injerencia en nada. Si me quiero comer este helado de chocolate y Dios quiere, me lo estoy comiendo porque Dios quiere. Y entonces uno entra en una cosa muy rara que es, hago lo que quiero, en el fondo, porque lo que quiero es lo que Dios quiere. Si Dios no quisiera, no me lo haría hacer, si soy su marioneta. Entonces mañana, no sé, agarro una ametralladora y mato a todos porque Dios quiere. Y esto es una actitud muy común en el Advaita. La respuesta a esto es que se dice en el mundo Advaita que uno no va a agarrar una ametralladora a menos que esté predispuesto a eso de antemano, ¿no? Alguien tranquilo jamás va a agarrar una ametralladora aunque tenga este patrón de conducta o de pensamiento. No sé si estoy liando mucho el asunto, pero quería marcar la diferencia entre el pensamiento este no dual, de que Dios lo hace todo, Dios desciende y nos cambia, y si nos quedamos solo con eso, vivimos en un mundo de nada importa, todo es la voluntad divina, y bueno, ¿qué va a ser? Si se muere aquel, se muere este, se mueren de hambre, si yo estoy feliz, estoy triste, todo da igual y se vuelve todo un mundo fatalista, en el sentido del fatum, de que Dios decide el destino de las cosas, determinista, ¿no? Pesimista, negador del mundo fenoménico. Es decir, nada vale, nada importa. ¿Para qué el placer? ¿Para qué tener hijos? ¿Para qué disfrutar? ¿Para qué? Si Dios es el que está moviendo los hilos, ¿no? El otro polo, que sería el polo del yoga, el polo de la alquimia, el polo del trabajo personal para buscar a Dios, también tiene su problema. Si yo me quedo solo con ese polo, me da el complejo a mí de Superman. El complejo de Superman es una especie de... Mira, yo soy el super cristiano, ¿viste? Voy a misa, me confieso todos los días por si tengo algún pecado, rezo todas las oraciones que hay que rezar y algunas más por la duda. No vaya a ser que Dios me diga, escúchame, rezaste la número y yo no la haya rezado. Entonces, bueno, yo hago todo, todo. Y hago las peregrinaciones, me voy al Camino de Santiago, vuelvo, todo caminando, cosa que no me diga después, escuchame, lo hiciste en coche, ¿viste? Entonces, hago un esfuerzo en todo sentido, ¿viste? Bueno, ese es el esforzado, el que se esfuerza por meditar, el que se esfuerza por cumplir, el que se esfuerza por mejorar, el que encuentra un pelín fuera ahí la cosa de lo que debe ser y ya está corrigiéndola y se pone loco porque no. Bueno, si yo me quedo solo con ese polo, me vuelvo una especie de síndrome de Superman que siempre tiene su contraparte, la caída, ¿no? En algún momento la kriptonita me puede y me siento una porquería. Y después me vuelvo a inflar y vuelvo a Superman. Eso si solo me quedo con el polo de yo lo consigo todo con el esfuerzo. Yo tengo que mejorarme. Si me quedo con el polo de Dios se va a hacer cargo de mí, porque en realidad Dios lo hace todo, de nuevo caigo en otra situación que es la de yo, entonces no valgo nada. ¿Qué pinto acá? ¿Qué pinta el ego en este cuadro si Dios lo está haciendo todo? Entonces, la actitud sana, armónica, es el entender esto como un binomio. De nuevo, en lugar de esto o aquello, es esto y aquello.
Es decir, que hay un esforzarme de mi parte por alcanzar ciertas cosas, pero también hay una gracia divina que baja cuando quiere. Si yo logro mantener esta coincidencia oppositorum, es decir, de nuevo, la cruz es el símbolo de que las antinomias están en equilibrio, ¿no? Que no casan, pero no importa, están ahí. Entonces, la idea de que yo sé que, por un lado, si lo miro desde el punto de vista de Dios, ¿no? Sub specia eternitatis, Dios lo está haciendo todo, pero si lo miro desde mi punto de vista humano, sub specia temporis, yo soy el que me tengo que forzar. Entonces, no es uno u otro, son los dos a la vez. Y la respuesta a la pregunta de por qué esto es así, es porque estos dos, Dios y hombre, inconsciente y consciente, o inconsciente y ego, son lo mismo. Son dos maneras de hablar de la misma cosa. Entonces, no es que lo inconsciente le hace algo al ego, o el ego hace algo a lo inconsciente, o en términos religiosos que Dios le haga algo al hombre, o que el hombre le haga algo a Dios como convencerlo de que me cure de una enfermedad. No, es el mismo proceso mirado desde dos ángulos distintos. Entonces los dos puntos de vista son válidos, pero quedarse con uno solo es quedarse cojo. Eh, Ahora sí, entramos en el Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés? Es el descenso del Paráclito. ¿Quién es el Paráclito? Bueno, nada menos que El Espíritu Santo, Exactamente, Filemón, el Espíritu Santo. el defensor, el abogado, el consolador, aunque suene feo. Exactamente, exactamente. Hay tres personas en la Trinidad cristiana que se denominan hipóstasis. Estas hipóstasis son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿No? Vio esa doxología de gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es la figura del triángulo 3, una figura de acción. El 3, el triángulo, tiene que ver con actividad, no es un 4. El cuaternario es siempre 4, es estable. Es cuando entra lo femenino, lo que quedó fuera, y se equilibra la figura. No, la idea cristiana es movete, ¿no? Es acción, es no parar, ¿no? Caminar en una dirección determinada. Entonces, el Padre representa lo trascendente y es la antinomia moral. Acuérdese, es Yahvé que hace lo que quiere. Es bueno y malo a la vez. Contiene al bien y al mal. O sea, no es que sea malo o bueno, simplemente hace las cosas sin pensar si son buenas o malas. Por lo tanto, hace lo que le da la gana. Que era lo que Job le cuestionó. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me estás maltratando? Luego está el Hijo, que representa los opuestos irreconciliables, y es la dicotomía. El hijo es el intento de ser bueno, el hijo es bueno, es caritativo, es cuidadoso, y eso trae consigo a lo oscuro. El hijo intenta presentar un padre bueno, propone un padre bueno, un padre amoroso. Jesús propuso que Dios era bueno, no como el Antiguo Testamento, que Dios ahora era un Dios de amor y que debíamos comportarnos como seres amorosos, poner la otra mejilla, ser buenos con el prójimo. Y todo esto trae consigo la generación de una gran sombra, y esa generación de la sombra, como ya contamos, hace que aparezca en nuestra vida de forma brutal una emergencia de contenidos psicoideos, ¿no? Del inconsciente, y eso nos confronta, nos crucifica, nos enfrenta en una enantiodromía terrible ante lo que habíamos pospuesto, y nos permite verlo e integrarlo en una coniunctio, en una conjunción, en una unión perfecta de esos opuestos para llegar de nuevo a una apocatástasis, a un vaciamiento de todo y a un equilibrio en el pleroma, que vuelve a comenzar otra vez, como le digo. Entonces, y el Espíritu Santo es el unificador de opuestos. El Espíritu Santo es el que permite, naciendo en el corazón de cada ser humano, permite este camino, favorece el camino que lleva a que nazca ese niño divino que aparece en el Apocalipsis, que nace de una mujer,
vestida de sol, con una luna en sus pies y una corona de 12 estrellas, ¿no? Que estaba encinta, que gritaba de dolor en el parto, que fue al desierto, y que a ese niño se lo llevó Dios y lo cuidó y a ella la guardó en el desierto. Es el símbolo de lo que va a venir. Es el símbolo de la necesidad de que más adelante toda nuestra historia, si lo queremos ver históricamente, busca la enantiodromía, busca el choque total y después de eso busca una unión de esos opuestos, un equilibrio finalmente, un descanso. Y eso es la apocatástasis. Y está representado por ese niño. Entonces acuérdese, históricamente esto pasa, el apocalipsis es algo que va a pasar en nuestra historia, es decir, las cosas se van a poner cada vez más feas hasta que revienten y la sombra salga por completo y se dé la famosa que tenemos todos en nuestra psique, la idea de la guerra mundial, la tercera guerra mundial que ya se viene, bueno, va a venir porque nuestra mente funciona así, la mente occidental. Y después de eso van a ser el niño, esto es un símbolo, el niño, van a ser la necesidad de encontrar un equilibrio con aquello que emergió. Ahora tráigalo a su vida cotidiana y va a ver que usted tiene periodos donde va gestando algo así como medio terrible y después periodos donde todo eso se va como aquietando un poco, buscando, una vez que apareció todo el lío y se presentó, buscando como la tranquilidad otra vez. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infoespadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Entonces, tres personas, se llaman hipóstasis, tres hipóstasis, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son lo que componen a la Trinidad cristiana. El Padre como lo trascendente, la antinomia amoral semiconsciente, el Hijo como el puente que reconcilia los opuestos entre el hombre y Dios, entre el ego y lo inconsciente, y el Espíritu Santo como la energía que anima todo este proceso y que es el motivador de todo, el anunciador de la Virgen, el que desciende como el Pentecostés, otra vez, en cada ser humano y forma la comunidad llamada Iglesia, y luego vuelve a nacer en el corazón de cada ser humano para repetir este ciclo, pero esta vez individualmente, que es lo que propone Jung como el Kairos para esta época. Buscarlo en su Biblia, Juan 16:7, que dice... a ver, aquí lo tenemos. Dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador o Paráclito o Espíritu Santo o el abogado no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Esto dice Jesús a sus discípulos. Luego tenemos en Juan 14, 16 al 20. Juan 14. A ver, espere, que se me perdió. Vamos de nuevo. Juan 14, aquí, 16, ahí va. 16 al 20 dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán, y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí, y yo en ustedes. Entonces acá vemos cómo Jesús les está diciendo que se va a ir y que necesita irse para que venga el Espíritu Santo. Digamos que la energía que animaba a Cristo, el Espíritu Santo que descendió sobre la Virgen en el momento en la forma del ángel, en el momento en que nacía Jesús, ¿no? Para que lo concibiera, que era el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, con ese Espíritu Santo nació Jesús, que tenía esa energía, no sé cómo decir, ese ejemplo para que todos podamos ver cómo es ese camino hacia Dios o, en términos psicológicos, esa posibilidad de conectar con lo inconsciente.
Entonces, llegado un momento, Jesús le dice a los discípulos, miren, me tengo que ir, el Espíritu está en ustedes, yo ya se los dejo a ustedes y me voy para que Él realmente venga. Si yo no me voy, no viene. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es esto? ¿Qué tiene que ver que se vaya Jesús con que venga el Espíritu? ¿Que no pueden venir los dos a la vez? ¿No pueden estar ahí? Bueno, cuando uno hace terapia, por ejemplo, con un psicólogo o va con un sacerdote a que le dé consejería, o está con un amigo simplemente que lo ayuda, o con los padres, un hijo que recibe consejo y apoyo, si ese padre, ese sacerdote o ese psicólogo en algún momento no se aparta y lo deja solo o sola a la persona para que siga su propio camino, esa persona no desarrolla nada propio. Si los padres protegen al hijo eternamente, ese hijo no va a desarrollar energía propia y no va a tener fuerza, convencimiento, fe en sí mismo, herramientas propias, creatividad, porque va a vivir a la sombra del padre o de la madre o del sacerdote o del psicólogo. Esto es a lo que se le llama en psicología transferencia. Yo transfiero el poder supuestamente al otro. Digo, el psicólogo, por ejemplo, Mi psicólogo es un genio. Es un tipo que, mira, la tiene clarísima. El tipo sabe todo. Vos le preguntas cualquier cosa y el tipo te lo sabe responder. Es un genio, te ayuda. Yo me siento mal y lo que hago, lo llamo por teléfono y le digo, Manolo, ayúdame porque así me siento solo. Manolo, me siento solo, le digo así como en rima. entonces fíjese cómo uno toma a una persona y le ayuda en cierto momento. Así como el Buda decía que cuando uno quiere cruzar un río usa una barca, es lógico. Pero cuando ya cruzaste el río, deja la barca atrás, decía el Buda, no te la lleves enganchada en tu cabeza, así llevándola como diciendo gracias barca por lo que me aportaste. Ya cumplió su función, hay que soltarla. Entonces, de la misma manera, hace falta soltar a las autoridades, a los ejemplos, ¿no? A los ideales, para poder vivirlos uno mismo. Entonces, el Espíritu Santo es algo que es un transformador de las personas, un generador de posibilidades, un motivador, un catalizador de creatividad. Fíjese que cuando bajaron esas llamas, o así se representó como llamas de fuego en la cabeza de los discípulos, cada uno hablaba en una lengua distinta. ¿Qué quiere decir esto? Que hablan en distintas lenguas. Bueno, que el Espíritu Santo se expresa en cada persona de una manera diferente. Y la gente suele decir frases como, por ejemplo, A mí me inspiró el Espíritu Santo, ¿viste? Esto que escribí, yo no lo podría escribir por mí. Yo me dije, mira, Martita, esto que escribiste, esto es el Espíritu Santo. No puede ser que haya venido de tu pluma. Si vos sos más cuadrada que un dado. por ejemplo. Entonces, así el Espíritu Santo se dice, me inspiró o me está inspirando o me guía o por favor ilumíname Espíritu Santo, ¿no? Que es una manera, psicológicamente es como si uno dijera, yo tengo las herramientas, yo puedo llegar a esa comprensión. He tocado fibras de lo inconsciente que ya me hablan, esas fibras me cuentan cosas, como cuando se dice en el Padre Nuestro, danos nuestro pan de cada día, ¿no? Es decir, danos esas herramientas, esas pautas, esas posibilidades, esas puertitas abiertas. Eso es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, genera lenguas de fuego y lenguas distintas. Cada discípulo hablaba en un idioma distinto. Es lo que se llama hablar en lenguas. Esto es bueno porque hace que cada ser humano, es como si yo tengo 5 hijos y los sobreprotejo y no los dejo vivir por sí mismos, todos van a ser yo. Pero si yo les doy rienda suelta, ¿no? Y les voy dando campo para que cada uno haga lo suyo y finalmente a alguno que necesita le doy una patada, es decir, o me voy yo, que es lo que hizo Jesús, eh, es como si mi psicólogo, como ve que yo no me voy a ir nunca, se va a él, se muda a otro lugar y no me dice dónde se fue. Me obliga a tener que caminar por mí mismo. Entonces, la ventaja de esto es que yo voy a ser yo. Voy a desarrollar herramientas propias. Me voy a caer y me voy a levantar yo solo. Me voy a forjar
como un ser humano único, ¿no? Original. De ahí vienen los dones del Espíritu Santo, los carismas que da el Espíritu Santo, ¿no? Un carisma es una cualidad que uno tiene. Ahora, el problema de esto, claro, es la herejía, porque se supone que el Espíritu Santo descendió en la iglesia, para que protegiera la revelación que se cerraba en ese momento, ¿no? La revelación hasta ahí. Los protestantes se quedaron con eso y dijeron, hasta ahí es la revelación. Lo que está en la Biblia, eso es. Ya de ahí en más es invento humano. Mientras que la Iglesia Católica, con sus limitaciones y sus inquisiciones, igualmente se abrió a santos que hacían escritos como un San Juan de la Cruz, movimientos nuevos de los franciscanos y los cartujos y los benedictinos y así. Mientras que los protestantes no, se mantuvieron más como fieles a la palabra y punto, y no salir de ahí. Entonces el Espíritu Santo tiene esos riesgos, tiene el riesgo de que yo diga de repente, no sé, venga y diga, hola, ¿qué tal? No, así no. Ay, hola, ¿qué tal? Me llamo María y he tenido una revelación del Espíritu Santo. Me dijo el otro día, mientras yo estaba en la oficina trabajando, escribiendo en el ordenador, me dice, María, vos tenés que llevar un mensaje al mundo. Tenés que contarles a todos que Dios los ama. Y bueno, eso es lo que le reveló a María. Y María a partir de ese momento se convierte en la portadora de ese mensaje. ¿Y quién le dice que no? Entonces, la iglesia persiguió lo que se llamó la Inquisición a muchas de estas personas, creó la herejía del docetismo, del arrianismo y del, bueno, un montón más que ahora no me acuerdo. Y sin embargo, eso prevalece. El Espíritu Santo es más fuerte y siempre va creando movimientos. Aparece un San Juan de la Cruz, una Santa Teresa de Ávila, un San Francisco de Asís, gente que va rompiendo moldes. Y eso es el Espíritu Santo. Si todos copiaran a Cristo e hicieran lo mismo que Cristo, estaríamos todos siendo clones de un formato que le funcionó a una sola persona, llamada Jesús, ¿no? Entonces, Cristo es la encarnación del Espíritu, ¿no? Es la encarnación de ese Espíritu Santo. Es como si el tipo, Jesús, hubiera dicho, Fíjense, muchachos, esto es lo que es el Espíritu Santo en una persona, ¿ven? Bueno, ahora les toca a ustedes. es como si yo agarrara un balón de fútbol y empezara a hacer, no sé, jueguitos de patearlo, tirarlo para arriba, para abajo, darle con la rodilla, con la frente, y se lo mostrara a otro, porque supóngase que a mí me sale bien, cosa que no es el caso, y se lo mostrara a otro y le dijera, por ejemplo, mira, esto es lo que hago yo con el balón. Ahora toma, te lo presto y hacelo vos. A ver qué te sale a vos. Quizás te salgan cosas diferentes, ¿viste? Y hasta mejores que yo. De hecho, eso les dijo Jesús a los discípulos. Dice, eh, si os abrís a todas estas cosas, las mismas cosas que yo y más grandes aún haréis, ¿no? Es decir, no les dijo, yo soy el techo, ¿no? Como diciendo así. Miren, muchachos, acá el techo soy yo puse la tapa. Van a poder hacer de todo, pero nunca más que yo, ¿eh? Yo soy acá el culmen del asunto, la apoteosis. Así que si intentan superarme, se van a frustrar todo, porque de acá, de mi límite, no pasa nadie. Bueno, no dijo eso. Al revés, dijo, si creéis, las mismas cosas y más grandes aún haréis. Entonces Cristo es la encarnación del Espíritu, del arquetipo. Debe ahora morir, como le decía, para deshacer la transferencia y permitir el desarrollo en cada uno mediante la recuperación del material proyectado en él. Cuando yo tengo un psicoterapeuta, cuando tengo un sacerdote, cuando tengo un padre, cuando tengo un amigo que sabe mucho de algo, yo proyecto en él todo, lo mejor. Bueno, ahora eso que proyecté vino de mí. Mientras lo tuve a él como Dumbo, el elefante volador con la pluma, que creía que mientras tenía la pluma podía volar, él transfirió a la pluma un poder que en realidad era de él, era su propia habilidad de volar. El ratoncito lo sabía, pero le dijo el truco de la pluma, como diciendo, con esta pluma tenés un poder especial. El ratoncito va y le dice, Mira, Dumbo,
con esta pluma vas a poder volar y hacer todo lo que quieras, ¿eh? Y Dumbo volaba y volaba, hasta que un día, usted sabe la historia, se olvidó la pluma y tenía que saltar y volar. ¿Y qué hacía? Y Dumbo viene y le dice, mira, ratoncito, hoy no voy a volar porque me olvidé la pluma. ¿Cómo que te olvidaste la pluma? Sí, me la dejé en casa, no la traje, así que yo hoy avisá que no hago el acto de volar. No, hermano, acá tenés que saltar, porque si vos no saltás, ¿sabés qué? No comemos ni vos ni yo. Sí, pero yo no puedo volar. Sin la pluma no hay volar. Sí, es la pluma la cosa. No, mira, te voy a confesar algo. La pluma me la inventé yo, era todo mentira. Lo que pasa que vos, ¿sabés qué? No ibas a volar nunca. Entonces yo te dije lo de la pluma para que vos te engancharas y creyeras que era la plumita y que la pluma y ahora estás convencidísimo que es la pluma. Pero no es la pluma. Así que mejor que salte porque te voy a dar una patada. Y Dumbo saltó, voló y se dio cuenta. Recuperó la transferencia, ¿no? Logró recuperar lo proyectado. Ese es el descenso del Espíritu Santo. Podríamos decir que Dumbo en ese momento tuvo lo que se llama el Pentecostés, ¿no? Su propia forma de expresar la creatividad, que es volar en ese caso. Entonces, según el Papa León, ¿no? Uno de los papas, el Pentecostés es el nacimiento de la iglesia. Es decir, nace una entidad colectiva que ya no es que tiene que seguirlo a Cristo en persona de aquí a para allá y sin Cristo y ahí está la cosa y son todos como secundarios a Cristo. No, no, no. Ahora empieza a existir la iglesia como una entidad fuerte y llena del Espíritu Santo, ¿no? La iglesia como cuerpo de Cristo, ¿ve? Ahora no está Cristo, pero ahora está el cuerpo de Cristo. Es como si vio cuando el fundador de algo se murió y tienen la imagen ahí puesta en la pared y todos saben que ese lo fundó, pero bueno, ahora aparecieron personas también muy eficientes, hasta te diría en algunos casos mejores que ese. Pero sin embargo el cuadrito lo tienen ahí todos los días, no sé, como en los colegios, se forman los alumnos y saludan a la bandera, por ejemplo, o saludan al prócer en la Argentina, no sé, San Martín o Belgrano y cantan una canción. ¿Qué quiere decir? ¿Que nadie es mejor que San Martín o Belgrano? Sí, mucha gente es mejor que San Martín o Belgrano y lo seguirá siendo, pero se lo saluda como una referencia de lo que alguien puede llegar a ser inspirado por grandes ideas. Esto es lo mismo. Entonces, la iglesia como cuerpo de Cristo cuida la revelación para que no se deforme. En eso hay una ventaja y hay un peligro. La ventaja es que se conserva esta información de tú puedes hacer esto también, tú puedes alcanzar a Dios, ¿no? Como siguiendo el ejemplo ves de Cristo, pero el problema está en que muchas veces eso es como un podar un árbol, eso corta las alas de mucha gente por miedo, ¿no? Esa especie de, como decía Bush, de ataque preventivo, ¿no? Miedo a que se meta la pata, antes que se meta la pata, le cortamos las patas. Puedes sumarte al nuevo grupo de Telegram de la Espada de Damocles. Para eso solo tienes que descargarte la aplicación para el sistema operativo que tú utilices en el móvil o en el ordenador, en la computadora. Una vez que te lo descargas, puedes, llenando los datos que te pide, entrar y buscar mi alias, que es Pablo Veloso, y una vez que lo encuentras, me dices, hola, ¿qué tal? Soy fulano o fulana de tal, y quiero entrar en el grupo de la Espada de Damocles. Inmediatamente te envío un enlace de invitación y ya estás dentro del grupo. Es un grupo donde compartimos material, donde vemos las últimas novedades de la espada y donde nos conocemos entre nosotros los damocleanos. Un grupo muy divertido, muy profundo, muy valioso, realmente Te va a gustar. Jung decía también que la iglesia morirá tal como Jesús va a morir, para permitir que el espíritu entre ahora en cada individuo. Fíjese cómo va el proceso. Yahvé, como Dios un poco cruel, tiene que morir para renacer como el Dios del amor, ¿no? Que Jesús propone. A su vez, el que viene a proponer esto, Jesús, tiene que morir para que el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de Dios, ahora nazca colectivamente como cuerpo en el grupo de gente llamada la iglesia, ¿no? Y ahora también la iglesia va a tener que morir para que renazca todo esto
en el interior de cada persona. Y esto obviamente no acaba ahí, porque la idea es el movimiento, así que también en la persona tendrá que morir y hacer un nuevo vuelco. Y hasta inclusive regresar al comienzo y empezar el ciclo otra vez, porque así es la vida, es cíclica. Entonces, la iglesia debe morir, los teólogos lo afirman y dicen que sí, que va a morir, que va a padecer, tal como Cristo padeció hacia el final de su vida y lo torturaron, la iglesia va a ser perseguida al final de los tiempos, ahora hablando históricamente, va a morir y además ya no va a tener función porque va a venir el Cordero, va a venir Cristo otra vez, por lo tanto, ¿qué función va a tener si ya se acaban los tiempos? Entonces, la iglesia, como en el Salmo, como luna, como una luna. ¿Se acuerda que habíamos dicho que en la crucifixión, en algunas de las representaciones, había un sol, símbolo de la sinagoga judía, y una luna, símbolo de la iglesia cristiana? En el Salmo, ahí se lo busco, lo perdí, 71, vamos a buscar Salmos, Salmo 71, los Salmos son 150, son un montón. 71, y muy interesantes por cierto, 71, oh, apreté mal. Vamos de nuevo. Salmo. Salmo 71. Ahí, sí. Verso 7. Verso 7, ahí. Dice, para muchos soy motivo de asombro, pero tú eres mi refugio inconmovible. Bueno, no sé qué tiene que ver esto, pero bueno, esa era la cita que había puesto Edinger. La iglesia morirá como Jesús para permitir que el Espíritu entre ahora en cada individuo. La iglesia como luna deberá morir al final de los tiempos cuando haya cumplido su misión y se complete su kenosis, su vaciamiento, ¿no? Cristo se fue vaciando a lo largo de la vida de su egoicidad. La iglesia se va vaciando cada vez más también hasta que finalmente desaparece como modelo de Cristo para dar lugar a una cosa nueva. ¿Qué es lo que decía Nietzsche? Dios ha muerto. Claro, Dios ha muerto porque tiene que nacer en cada ser humano. Pero una cosa no niega a la otra. Aunque muera el fundador de, no sé, de la institución tal, igual se lo recuerda, igual se tiene la foto ahí en la pared, igual todos lo respetan y siguen su ejemplo. O sea, una cosa no quita la otra. Todos pueden todavía ir a la iglesia, participar de los sacramentos, realmente que les sirva eso para conectarse muy profundamente, pero a la vez cultivarlo dentro de sí. Entonces el filtraje de la iglesia protege a los tibios de quemarse. Esto es un poco como la kundalini de los hindúes, que se dice que es la energía femenina, fíjese, dormida en la base de la columna, en forma de una serpiente enroscada 3 vueltas y media en un lingam, en un símbolo fálico, que tiene que despertar, atravesar todos los chakras, destruyéndolos, disolviéndolos, llegando hasta la coronilla de la cabeza y finalmente descender hasta la base de la columna. La razón por la que despierta es porque se le quita el alimento. Uno le quita el néctar que le desciende desde la luna que vive en el Sahasrara, que es la luna de Shiva, de lo masculino, como decir del padre, se le quita el alimento y se la obliga a tener que subir a buscarlo. Y en su subida disuelve todo. Esto que se cuenta como un proceso divertido, en realidad es terrible. Es disolver tu vida. Es una kenosis, un vaciamiento. Es el proceso de Cristo siendo crucificado, flagelado, sepultado, ¿no? La lamentación, todo eso. Toda tu vida se va destruyendo, toda tu vida egoica. Y luego se reconstruye, vuelve la Jerusalén celeste a establecerse en un mundo de armonía, ¿no? Hay un deshacerse y un rehacerse. Pero está ese dicho siempre de cuidado, porque despertar Kundalini puede llegar a ser peligroso. Hay gente que dice, Tené cuidado porque se te despierta Kundalini y ¿qué pasa? Se te quema todo, se te quema. Los chakras se te van chamuscando, ¿viste? Y después quedás todo quemado, quedás como un inútil, como un tonto. Entonces, hay que tener cuidado con ese quemarse. Entonces muchos dicen, mejor, en lugar de hacer ejercicios de respiración muy fuertes, pranayama, técnicas medio intensas, tántricas, mejor apostar a lo seguro y hacer cositas como la devoción a Dios,
cosas más paulatinas. Bueno, esto es lo mismo. Este filtraje de la iglesia como madre protege al hijo de que no se golpee, se tropiece, y en ese proteger a veces hay un sobreproteger y asfixiar. Entonces, siempre hay que buscar un equilibrio entre apartarse un poco de mamá para hacer vida por uno mismo, pero tampoco apartarse mucho que si la necesita uno al comienzo, se vaya a caer y no pueda levantarse y se caiga en un pozo y nadie lo ayude. Entonces, la iglesia sigue siendo una madre que contiene, pero uno debe aprender a vivir sirviéndose de esa ayuda, disfrutándola, agradeciéndola, pero a su vez despegando de ahí y buscando alturas inusitadas. Si no hubiera sido así, no hubiera existido San Juan de la Cruz, no hubiera existido Santa Teresa de Ávila, no hubiera existido San Francisco de Asís, no hubieran existido casi ningún santo, básicamente, porque todo santo es un transgresor. Y muchos de ellos han sido criticados, denostados por la propia iglesia y luego canonizados más adelante, como le pasó creo que a Juana de Arco, que la quemaron primero y la canonizaron después o algo así. Entonces, dice así, fíjese esta frase latina, dice, non habet nomen propium, no tiene nombre propio. El Espíritu Santo, el Paráclito, no tiene nombre propio. O sea, no es, el Espíritu Santo de la iglesia, tuyo, mío. No, no, no. No tiene nombre propio. Asume el color del recipiente que lo contiene. El Espíritu Santo en usted se va a manifestar de una manera única, que no es la mía. Es decir, cuando usted se abre como ego a lo inconsciente, los arquetipos que se constelen y se mezclen van a tener que ver con su trasfondo cultural, con su crianza de pequeño, con sus experiencias de vida, con miles de cosas acumuladas y va a surgir una entidad, un ser que va a tener unas cualidades únicas que no se repitieron en otro momento, en otra persona. Entonces, non habet nomen propium. Es decir, no tiene nombre propio. El Espíritu Santo o el moverse o la individuación o la iluminación es diferente para cada persona. Las consecuencias, el mecanismo de fondo será el mismo, pero será la apertura siempre, la individuación a lo inconsciente y la búsqueda de lo inconsciente de conectarse, de humanizarse. Acuérdense que es doble. Entonces, por eso es que no tenemos que verlo solo en Cristo. Si hacemos la imitatio Christi, ¿no? Que viene bien, como Tomás de Kempis propone, viene bien imitar a Cristo como quien imitaría a papá. Yo imito a mi padre porque lo veo como un tipo que en su momento, cuando yo era pequeño, lo veía como que, bueno, era un genio. Pero luego fui haciendo mi propio camino y quizá mi camino es mejor, peor, igual, no sé, pero diferente. Entonces necesito separarme de él. Si lo copio a mi padre, digo, quiero ser igual que mi padre, igual en todo. ¿Qué hacía mi padre? Voy a hacer eso. Bueno, acabo siendo no yo, mi padre. Y eso se paga caro, se sufre. Así nos convertimos, dice, en hijos de Dios. Gurdjieff, un maestro armenio, él decía que uno no nace con alma. Si a lo largo de la vida no crea un alma, muere sin alma. Y que había gente por el mundo sin alma, ¿no? Entonces hay gente que va por la vida, come, duerme, trabaja, hace el amor, va al cine y sin embargo está muerta. Está muerta para estas cosas, para la conexión con el ser, ¿no? Vive, como decía Heidegger, una vida, como decía él, bueno, ahora no me acuerdo de la palabra, pero como una vida no genuina, digamos, ¿no? Una vida no comprometida con esto. No era todo lo que podía llegar a ser. Una vida de semilla, en lugar de ser roble, ¿no es cierto? Así nos convertiremos en hijos de Dios. Cuando uno dice, soy un hijo de Dios, está diciendo, he dado un paso. Me he abierto como ego a lo inconsciente. Ahora ese eje, ego-sí mismo, vuelve a estar vivo. Entonces, estamos destinados al conflicto eterno entre los opuestos representados en la cruz. El camino, ya lo habíamos perfilado en el programa anterior, que resume la actitud cristiana y resume la actitud occidental. No lo olvide, es este. El pregón es, sé bueno, pórtate bien,
Bien, uno empieza a portarse bien. Descubre que tiene que dejar cosas fuera porque si no, no le cuadra el portarse bien. Mis ganas de enfadarme, las tengo que quitar. Entonces, acumulo sombra, acumulo cosas que no cuadran. Esas cosas empiezan a molestarme. Entonces pregunto, ¿qué hago con esto? Aguantátelo. Aguantátelo. Vale, me lo aguanto. La sombra finalmente rebalsa, llega a ser mucha y me salen enfermedades físicas, otro que me quiere matar, gente de mal carácter alrededor mío, o sea, mi sombra expresada. Viene una enantiodromía, quinto punto, una enantiodromía, es decir, finalmente un enfrentamiento. Me trenzo mal con alguno, me cae encima gente que me detesta y me trata muy mal y yo me trato de ser bueno y los demás me hacen la vida imposible, que es una batalla campal. Pregunto, ¿qué hago? No te identifiques con nada. Aunque te traten mal, vos impasible. Tampoco te deprimas, porque eso sería otro polo. Así que vos dejá que todo suceda lo más impasible que puedas, como un testigo. Y ahí viene la iluminación y la arquetipación, ¿no? Esta transfiguración. Me convierto en hijo de Dios. De ser un hombre común, me convierto en un hijo de Dios. Me convierto en alguien especial. Así que ese es el recorrido cristiano y es el recorrido occidental. Eso es lo que se hace en Occidente. Se busca ese salto a lo trascendente a través del choque con lo opuesto. Y para que haya un opuesto, un diablo, un satán, hay que generarlo. ¿Cómo se genera? Buscando un polo, el del bueno, por ejemplo. Soy bueno, soy bueno, soy bueno, genero lo malo me ataca, lo malo pelea conmigo, lo malo llega a un punto que nos trenzamos y ninguno de los dos puede ganar, llámese cruz a eso, y finalmente nace la coniunctio, la unión de los opuestos y todo se equilibra para volver a reproducir el mismo proceso. Ese es el camino que plantea el cristianismo y que plantea toda nuestra forma de ser occidental. Lo siguiente que nos toca abordar es la asunción de la Virgen y la coronación de María, pero lo veremos en el próximo programa. Así que vamos a escuchar nuestra cortina final. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros la próxima vez que escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir.